Muy buenas. Hola a todos. Buenas tardes, buenos días. Os invito a abrir cámaras. Hola Catalina, hola Doris, hola Mayra. Bienvenidos a esta Open Class de la semana 8 de la asignatura Criminología del bloque D. A estas alturas supongo que ya me conocéis. Jordi Delgado Avilés, profesor de la asignatura. Hola Catalina, buenos días. Para mí, buenas tardes. Son las 3 de la tarde aquí en Madrid. Bueno, vamos a dar como siempre unos minutos de cortesía, que ya prácticamente están, y vamos a dar comienzo a esta Open Class. Hola Fátima, muy buenas. Bueno, damos comienzo entonces, después de dar estos minutos de cortesía. Y hoy lo que vamos a ver son los resultados de aprendizaje y competencias. Vamos a ver, lógicamente, el temario que corresponde a esta semana. Y vamos a hacer un repaso en Kahoot. Hoy vamos a ver... Hola Doris. Hoy vamos a ver el tema criminología en México. Aunque vamos a centrarnos en México, pero vamos a ver un poco también el resto de países, ¿de acuerdo? Vamos a ver las cifras especiales de la criminalidad en México. Vamos a hacer un balance general, vamos a hablar de los homicidios. Hablaremos también de la cifra negra y haremos una comparación con la delincuencia en el mundo, es decir, comparando México para tener un referente con el resto de países. Ahí los que sois de otros países vais a poder ver también, ¿de acuerdo? Resultados de aprendizaje que queremos obtener esta semana. Bueno, identificar lo que es la cifra negra en México. Al final veremos la cifra negra en México, pero vamos a ver también qué es eso de la cifra negra, ¿vale? Vamos a comparar el índice de criminalidad que hay en otros países, comparándolos, en este caso, como os he dicho, teniendo como referencia México. A nivel de competencias, vamos a dar a conocer la función de la criminología en México y en Latinoamérica mediante el estudio de las cifras de índices de criminalidad y cifra negra con el fin de contextualizar las metas de esta ciencia. La pregunta sobre la que vamos a reflexionar esta semana es ¿de qué manera la criminología puede proponer programas de intervención y prevención del delito en México? Bueno, sabemos que las condiciones particulares de México, la violencia y los delitos, las estadísticas y la comparación con otros países va a ser el objeto de estudio esta semana, en la que vamos a poder ver esas cifras conocidas e intuir las no conocidas, lo que llamamos la cifra negra. Como sabéis, esta es una asignatura de evaluación semanal con diferentes modalidades de evaluación. Así, para aquellos que habéis escogido la modalidad de actividades, esta semana toca la tarea 8, que es la investigación sobre los índices de criminalidad del estado en el que vives. Y la segunda parte de esa modalidad de actividades sería la participación en la segunda parte del foro 4 que abriremos esta semana. Para aquellos que habéis escogido la modalidad de exámenes, hay que responder a las preguntas del examen de la semana 8. Y para aquellos que habéis escogido la modalidad de trabajo final, esta semana se entrega el tercero y último avance.
Bien, vamos a hacer una pequeña retrospectiva de cómo se inicia la criminología en tierras latinoamericanas, concretamente en México. Y la criminología llega a tierras latinoamericanas y específicamente a México a finales del siglo XIX y gracias a los precursores de la criminología, el trío de italianos de la corriente positivista, de la escuela positivista, Lombroso, Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Los tenéis aquí a los tres. Este señor que tenéis aquí en la foto se llama Alfonso Quiroz Cuarón. Él decía que la misión de un criminólogo es servir a la justicia y defender a la sociedad. ¿Y quién es este señor? ¿Alguien me puede decir quién es este hombre? ¿Os suena? Catalina, ¿me puedes decir quién es? Doris, Fátima, Mayra, Karen. ¿Alguien me puede decir quién es este señor? ¿Y por qué tiene importancia? ¿No? Bueno, seguimos entonces y ahora lo vais a ver por qué. Tras llevar algunos años la ciencia criminológica en tierras mexicanas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en 1934 aprueba una carrera de perito en criminología para los estudiantes de medicina y derecho que hubiesen cursado al menos 3 años de sus estudios originales. El primero y único que logra finalizar el curso en el año 1939 fue un médico destacado ilustre, mismo que desde entonces fue conocido como el padre de la criminología mexicana, por ser el primer licenciado en criminología de origen mexicano en obtener dicho título y denominación en ese entonces. Además, y quizá de mayor relevancia, también por realizar una revolución dentro de la ciencia. Aquel emprendedor era un originario de la ciudad de Chihuahua y era este señor que tenéis en la foto, se llama Alfonso Quiroz Cuarón, nacido el 19 de febrero de 1870 en el municipio de Jiménez. Bien, ya sabemos quién es y ahora vamos a saber por qué es tan importante este señor. Bueno, en principio hemos visto que es el primer criminólogo, ¿no?, que se licencia. Pero no se queda ahí solamente. Tras algunos años de crecimiento de la criminología por iniciativa de este señor, del doctor Alfonso Quiroz Cuarón, en la Ciudad de México, Distrito Federal, nace la Sociedad Mexicana de Criminología en 1974, SOMECRIM. El fin de SOMECRIM fue y es realizar investigaciones en el campo de la criminología, difundir dichas investigaciones, proponer reformas de leyes penales e influir en las políticas criminológicas, entre otras cosas. El primer presidente de esta sociedad fue el doctor Alfonso Quiroz Cuarón. A lo largo de los años, la sociedad, la SOMECRIM, logra tener el prestigio para mantener contacto incluso con la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, y a la par, en México había un cambio inimaginable en materia legislativa como la ley de los consejos tutelares o la ley de normas mínimas para la redactación social de sentenciados o la ley orgánica de la Procuraduría de los Tribunales de Justicia, entre otras. También avances en infraestructura tales como reclusorios, hospitales, centros de menores o las Islas Marías. Y por eso, y más, se vio la necesidad de crear una institución que asumiera la capacitación y desarrollo de los estudiosos para crear políticas penales y preventivas verdaderas. Políticas a base de ciencia, disciplina e investigaciones científicas rigurosas. Se intentó emanar dicha institución en la UNAM, donde hubo por un corto lapso una escuela de personal penitenciario y policía científica de criminalistas que había proyectado el doctor Alfonso Quiroz Cuarón. Y no fue hasta el 21 de junio de 1976 que nace de manera oficial el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Esta organización, este instituto, trabajaría 3 ramas: criminología, disciplinas jurídico-penales y criminalística. No fue sorpresa el gran prestigio nacional e internacional que logró al cabo de algunos años de formar agentes del Ministerio Público, juzgadores, miembros de las corporaciones policíacas y penitenciarias, catedráticos e investigadores. Tras el éxito, nacen licenciaturas en criminología en diversos planteles educativos, llevando la iniciativa a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UAN. Cabe destacar que el tratadista Alfonso Quiroz Cuarón
aportó su grano de arena en la consolidación de la licenciatura en esta universidad. Y posteriormente, un sinfín de instituciones ofrecen la misma licenciatura de criminología. El gran Alfonso Quiroz Cuarón, además de lo que hemos mencionado, se le destaca que investigó el homicidio de León Trotsky. Sabéis que era un opositor a Stalin, que se tuvo que marchar de Rusia porque se lo iban a matar, y estuvo con la señora Frida Kahlo. Bueno, pues este señor, León Trotsky, un trotskista, comunista, y fue investigado por parte de Alfonso Quiroz Cuarón, y llegaron a llamarla, incluso en la revista Time, el Sherlock Holmes mexicano. También el doctor Alfonso Quiroz Cuarón analizó al personaje Gregorio Goyo Cárdenas, incluso escribió un libro llamado Un estrangulador de mujeres. Coordinó los estudios para autentificar los restos óseos del emperador azteca Cuauhtémoc. Reformó el sistema penitenciario en México y fue pieza importante para que el Palacio de Lecumberri cerrara sus puertas definitivamente, entre otros grandes éxitos. Sin embargo, mientras impartía cátedra en la UNAM, en fecha 16 de noviembre de 1978, se desvanece y cae al suelo víctima de un infarto cardíaco, el cual le causa la muerte, muriendo haciendo lo que más le apasionaba, enseñar criminología. Y por ser la máxima figura en criminología en la República Mexicana, Alfonso Quiroz Cuarón es considerado el padre de la criminología de México y de Latinoamérica. Por ende, el Día del Criminólogo es celebrado el día 16 de noviembre de cada año en tierras mexicanas, el mismo día de su fallecimiento. Ahora ya sabéis por qué el 16 de noviembre es el Día del Criminólogo y debido a qué es eso. Bien, vamos a ver la importancia de la criminología. Hoy día sabemos que la criminología juega un papel importante en la prevención delictiva, fungiendo especialmente en las instituciones de impartición de justicia y seguridad social, ya que esta es una ciencia que opera a través de una metodología propia, permitiendo al Estado identificar los riesgos y amenazas hacia la armonía social y el bien común. Sin embargo, no solo se enfoca en las conductas delictivas propiamente dichos, sino, como ya hemos visto anteriormente en otras clases, en aquellas fuera de un marco jurídico que de la misma manera causan daño a la sociedad, es decir, en las conductas desviadas antisociales. La criminología claramente, por lo tanto, posee una sólida entidad científica, ni menor ni mayor que otras ciencias sociales, y un objeto de estudio sustantivo y genuino. De la misma manera, la criminología intenta responder a través de la investigación empírica a preguntas acerca de qué factores sociales o individuales influyen sobre el comportamiento delictivo, qué personas se hallan en mayor riesgo de delinquir o de ser víctimas del delito, cómo evolucionan las carreras delictivas juveniles, qué papel juegan los medios de comunicación social en la amplificación artificial del fenómeno delictivo y cómo puede prevenirse eficazmente la delincuencia. Fijaros que hoy en día ya no solamente hablamos de medios de comunicación, sino también de redes sociales. Precisamente en México, estos días, está siendo muy escuchado y muy oído como incluso narcos, ¿cómo se llaman los que roban vehículos? ¿Chapineros o chapineros, no era? Bueno, los que pisan coca. Bueno, pues toda esta gente están poniendo en TikTok, en redes sociales, en Facebook, vídeos de su día a día, de lo que hacen. Es muy curioso, ¿no? Porque nunca había pasado esto, de que de manera abierta estuviesen poniendo pues, su modus vivendi en redes sociales y haciendo vídeos de TikTok en su lugar de trabajo, entre comillas, y haciendo lo que les da la gana, metiéndose con la policía, haciendo quedar mal a la policía, etc. Bueno, pues todo esto hasta hace unos meses no existía, es decir, no llegaban a ser tan locos, ¿no? de hacer eso en redes sociales. Sin embargo, ya lo están haciendo. Es decir, estamos hablando de cosas nuevas y curiosas, además, ¿no? Además, a cara descubierta, ya no se cortan, ¿eh?
Precisamente creo que eran unos narcos de los hijos del Chapo, los que estaban haciendo, unos de los que estaban haciendo todo el tema de vídeos. Sí, ¿verdad? Todos dirían, pero eso daría información para su aprehensión. Bueno, pues supongo que sí. Entiendo que la policía habrá tomado nota, pero claro, lo que es alucinante es que haya esa impunidad, ¿no? Incluso ahí en un vídeo, los chapineros, que son los que roban vehículos, cómo llega un policía y le dicen abiertamente, somos chapineros. Y le dice el policía, ah, bueno, sigan. Y se da la vuelta y se marcha. Cosas muy curiosas, ¿no? Para que os fijéis en el grado de impunidad que tiene esta gente. Es decir, es muy fuerte, ¿eh? Y eso seguirá avanzando si no se hace algo. Porque lo peor que puede haber es la impunidad. Para poder combatir el crimen tiene que haber algún castigo a quien lo comete. Si no existe el castigo y existe impunidad, pues eso seguirá avanzando y cada vez con más virulencia. Bien, pese a que la criminología en países líderes se desarrolla de manera idónea y se implementa en distintas áreas de seguridad, prevención del delito, desarrollo social y políticas públicas, en México simplemente no se le ha dado a la criminología la importancia que merece. Como consecuencia, la sociedad cuenta con una herramienta clave menos para solucionar parte de sus problemas en cuanto a prevención del delito se refiere. Y prueba de ello ha sido las distintas épocas violentas en Chihuahua, pues tras no haber estructurado un verdadero plan de prevención de conductas desviadas antisociales, estamos permitiendo que el ciclo de violencia fluya sin freno alguno. Algunas de las capacidades que el criminólogo debe dominar son la recolección y sistematización de información válida sobre la delincuencia a partir de diversas fuentes, el análisis matemático, numérico y gráfico de las cifras de la delincuencia y de la percepción de inseguridad y su presentación pública, la interpretación de la prevalencia delictiva y de la evolución de las cifras de la delincuencia, la descripción y evaluación de los factores de riesgo que influyen sobre los individuos, la explicación científica del inicio y desarrollo de las carreras delictivas individuales y el análisis y la predicción del riesgo de repetición de los delitos o de reincidencia delictiva. También un criminólogo tiene que tener la mejor comprensión y explicación a través de las teorías enfocadas en materia criminal de los fenómenos criminales a nivel de los vecindarios y barrios, ciudades, regiones, países, los análisis comparativos de la criminalidad entre diversos contextos territoriales o poblaciones, la evaluación y emisión de informes técnicos sobre perfiles de categorías específicas de delincuentes, el análisis de lugares y contextos de alta concentración de delitos, la creación, aplicación y evaluación de iniciativas y proyectos de prevención del comportamiento infractorio antisocial en los ámbitos de mayor influencia sobre los adolescentes y jóvenes, el diseño, aplicación y evaluación de programas innovadores de prevención de los delitos en contextos adultos, la aplicación y evaluación de intervenciones y tratamientos sólidos con delincuentes juveniles y adultos, tanto en instituciones como en la comunidad. Es decir, que como estáis viendo, es simplemente, pues eso. Un segundo, que se me acaba de ir. A ver, un segundo. Disculpa, que se me ha ido. Bueno, hemos visto las capacidades que debe tener un criminólogo y vamos ahora a empezar a, bueno, a ver un poco más datos, ¿no? A partir de ahora podremos visualizar los resultados de una inclusión del criminólogo por parte del Estado. Trabajando en conjunto, sin duda alguna, se podrá combatir el drama social de la delincuencia y sus hechos más atroces de manera inteligente. Se trata o la trata de personas, el narcotráfico, el secuestro, las extorsiones, las violaciones, todo fenómeno social que al hacer el bien común de la sociedad tiene que ser estudiado por el criminólogo, creando una prevención desde un enfoque distinto, algo novedoso, que sea metodológico y empírico,
y si queremos resultados diferentes, nuestra manera de actuar también deberá ser de la misma manera, diferente. La criminología, por lo tanto, tiene bases de historia rica en México y nos corresponde a nosotros otorgarle el lugar que merece. Hoy día se sabe que la criminología puede resolver más de un problema que aqueja a México, no solo a México, también a otros países latinoamericanos. Se debe poner en marcha el empoderamiento de la ciencia, sirviendo a las diversas instancias gubernamentales para un mejor rendimiento, desde la eficacia de las investigaciones llevadas a cabo por el criminólogo hasta mejorar la sensibilidad que éste tenga con las víctimas u ofendidos de algún delito. ¿Y por qué no? Que el criminólogo logre participar activamente como tal en las políticas criminológicas de la nación, o bien incursionar en el sector privado buscando siempre el bienestar y la seguridad social de la población. Bueno, hablemos ahora de las cifras especiales de la criminalidad. Para poder hacer eso, todos los países suelen tener observatorios. En este caso, aquí tenéis el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad de México. El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil, o sea, no es público, sino que es una plataforma civil que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país, buscando incidir en la eficacia de las políticas y acciones de la autoridad. La misión del Observatorio Nacional Ciudadano es contribuir a transformar desde la sociedad civil las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en México a través de una labor de articulación y observación ciudadana, independiente y profesional. El mandato que tiene este observatorio es ser un instrumento de articulación de las organizaciones sociales para potenciar su incidencia en las acciones de la autoridad. Su objetivo central es informar objetiva y oportunamente a la ciudadanía sobre la situación en materia de seguridad y justicia. Y el objetivo intermedio es potenciar la incidencia social contribuyendo a elevar la eficacia de las acciones de la autoridad. Vamos a entrar un momento a la página web de este observatorio. ¿Lo veis aquí? Vale, entiendo que me estáis viendo, ¿no? No, no he compartido ahora. ¿Ahora estáis viendo? Ok. Bueno, pues aquí tenéis el observatorio. Tenéis un quiénes somos. Organización de la sociedad civil, un poco lo que os he dicho. Tiene una red nacional de observatorios por todo México. Cada puntito de estos que veis está dentro de uno de los estados. Y son observatorios. La red nacional de observatorios, ¿lo veis? No reciben financiamiento público y es una organización fuera de los partidos políticos. Por ejemplo, si quisiéramos ver esto que es Baja California, ¿no? Baja California, la fundación que lo lleva. Aquí tenemos Baja California Sur, cómo vamos La Paz. Si fijáis, estos son los diferentes observatorios, ¿vale? Tenemos Sonora, Chihuahua, donde hay varios observatorios. Está el de Ciudad Juárez, el de Cuauhtémoc, Ricos Delicias. Hay varios, ¿vale? Vamos a ver el de Ciudad Juárez, que es una ciudad interesante, ¿no? Yo tengo un amigo que fue, bueno, fijaros aquí, Ficoset, ¿ves? Aquí puedes entrar al detalle, ¿eh? Evaluación de investigaciones, reportes de incidencia delictiva, el último de enero de 2022, en Ciudad Juárez, donde podemos entrar y ver los datos de este observatorio, que está asociado a ese otro observatorio. Vamos a ver si nos deja entrar y lo vemos. Bueno, fijaros. Vuelvo a compartir, aquí está. Tenemos el reporte de incidencia delictiva de Ciudad Juárez. Tenemos mucha información, ¿eh?
delitos, no, todos los tipos de delitos que hay. Y nos está diciendo, comparado con México, con el estado de Chihuahua, con Cuauhtémoc, con Delicias, con Hidalgo. ¿Vale? Esto a enero de 2022. Y luego la desagregación en las siguientes páginas por mes, por trimestre, en fin, un poco. Esos son datos estadísticos. Esas son las tasas de denuncia por cada 1.000 habitantes de enero de 2022, tasas de denuncia por cada 100.000 habitantes. Y luego empiezas con los tipos de delito, homicidio doloso, con la gráfica, lesiones dolosas, el narcomenudeo, los delitos contra la libertad personal, secuestro, extorsión. Esto lo podríamos ver, como estáis observando, por cada una de los estados de México. Si estáis viendo en mi pantalla. Ok. Incluso tenemos una plataforma de datos donde podemos ver esos datos agregados por los diferentes estados. Chihuahua, 421,35 delitos, ¿no? 261 Sonora. Baja California, 659. Estamos viendo que con más colorido, esto es Colima, 814, pues más número de delitos tenemos. Aquí te ponen los tipos de delito. Podemos ver total delito, podemos centrarnos solamente, por ejemplo, feminicidios. Y vemos cómo ha ido avanzando el tema de los feminicidios. A nivel nacional, pero podemos verlo también por estados. En Aguascalientes, y comparándolo, o Baja California, comparado con la media nacional, etc. Están muy bien estos observatorios, nos dan mucha información y es una herramienta muy útil para los criminólogos. Bien, vamos a seguir con la presentación y vamos a ir entrando en más páginas, pero vamos a ir viendo poco a poco esto. Aquí tenéis los demás los observatorios. Nos da también estadísticas de otros años, con lo cual también es muy útil, ¿vale? Las tasas de incidencia delictiva. Vale, vamos a ver las ciudades más violentas de América Latina. Ya no nos centramos solamente en México, pero vais a ver que hay muchas ciudades mexicanas que están dentro de estas ciudades más violentas. Entonces vamos a ver primero, exacto. Vamos a ver esto. Vale. Las ciudades con mayor tasa de homicidios en Latinoamérica. Fijaros, esta página se llama Estatista. Está bastante bien porque te hace infografías, te da bastante información a nivel América Latina. ¿Lo veis, no? Aquí nos está diciendo que las ciudades más, todas son mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada, Uruapan, Colima. Estas son las ciudades más violentas del año 2021. La 9 sería Kingston, esto está en Jamaica, Feria de Santana en Brasil y Buenaventura, que creo que es Venezuela, ¿no? Aún así, en Venezuela faltan datos, porque Venezuela también hay que darle de comer aparte. ¿Vale? Pero si os fijáis, las primeras 8 ciudades más violentas de Latinoamérica son mexicanas, siendo la primera de ellas Zamora, que por cierto hay Zamora en España también. Vale, aquí ves el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Este es otro observatorio. Seguridad y Justicia, de las 30 ciudades más violentas del mundo. Aquí está el estudio completo. ¿Okay? La primera, por ejemplo, colombiana sería Buenaventura. Y básicamente México, Colombia,
Se llevan la palma en esto. Hay una ciudad, Ecuador, que está la número 50, Ecuador, que es Guayaquil, y poco más. ¿Lo veis, no? Según esto, Buenaventura es Colombia. Perdón. A ver. Colombia. Buenaventura dice aquí que está en Colombia. Bueno, lo ves, ¿no? Interesante, ¿verdad? Podemos ver también en Estatista, en esa página que os he dicho que hace infografías, también podemos ver la gente, a las personas que menos confían en la policía, dónde están, qué países, ¿no? En qué ciudades. Entonces, por ejemplo, vamos a compartirlo para que lo veáis. Vale. ¿Confías en la policía de los latinoamericanos? ¿Confías en la policía local? Bueno, Uruguay un 75, Venezuela un 26, México un 38. Y si vemos las variaciones, sigue yendo hacia abajo. Es decir, eso significa que no ha mejorado el tema con respecto a la apreciación que tiene la población sobre el trabajo que hace la policía. Colombia, sin embargo, mejora un poquito, un 2%. Sí, lo estoy viendo, Catalina, lo estoy viendo. Por eso la gente, cuando la gente no se fía ni no confía, es por alguna razón. O sea, las cosas no son gratuitas. Algo ha pasado, algo pasa. Entonces, estos indicadores ayudan a saber dónde está el problema. No son apreciaciones tuyas en un momento dado, sino que son cosas que están hechas pues con un método, ¿no? De forma que se puede extrapolar luego unos datos de ahí. México y más administrado, hasta en ellos te amenazan, Yadira. Pues fíjate, a que no debería ser así. Os digo una cosa, esto no pasa en otros sitios. Tú llegas a España o cualquier país europeo y la policía está para ayudarte, no está para... Y de hecho tienes un problema, llamas a la policía. Y la policía ya se librarán de no aceptar sobornos ni cosas extrañas. De hecho, no los aceptan. Como alguien intente sobornar a un policía aquí en España, se va a la cárcel. Siempre va a haber alguien corrupto. O sea, eso, manzanas podridas hay en todas partes, ¿no? Pero también hay mecanismos internos para controlar eso y para que eso no... si eso ocurre, pues que se pueda pillar a ese policía que es corrupto y se le tomen medidas y se le expulse del cuerpo. Y se hace. Los asuntos internos de la policía funcionan bastante bien, además. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir viendo más cositas. Fijaros, esto es otro observatorio observatorio criminal. ¿Vale? Se llama México Unido contra la Delincuencia. MUD, MUCD. ¿Vale? Y estos hacen una cosa muy simpática, que es que hacen la encuesta nacional sobre percepción de inseguridad. Fijaros que no hablan de inseguridad, sino de percepción. Porque todo lo que tiene que ver con la seguridad, básicamente, es percepción. Y os pongo un ejemplo. Las personas, cuando ven a un policía uniformado, lo normal es sentirse más segura, porque hay alguien que le puede proteger. Pero puedes tener el mismo nivel de policías yendo de paisano, y no es lo mismo. La percepción de seguridad cambia. De ahí que siempre se hable de percepción. Y cuando se hace una encuesta, lo que vale es la percepción del ciudadano al final.
porque si el ciudadano no se siente seguro, por mucho que tú hayas asegurado que no va a pasar nada, él no se siente seguro, tiene una percepción distinta. Bueno, esto que veis aquí es la página web de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué hacemos? Pues empoderamiento comunitario, datos abiertos sobre acciones antidrogas, sistemas de justicia, víctimas del delito. ¿Lo veis, no? Datos abiertos sobre acciones antidrogas, la mitigación no se detiene la violencia. Y como digo, tienen una cosa muy buena, que es el tema de las encuestas. Pues ellos hacen encuestas que están realmente bien. Para que tengáis una idea, os voy a... Vale, eso que estáis viendo es la 18ª encuesta nacional sobre prevención de seguridad ciudadana en México de noviembre de 2018. Bueno, la hay más recientes, ¿eh? Lo que pasa es que esta ya la tenía descargada, para que veáis un poco el tipo de encuesta que es. Temor al delito, uso del ejército, marihuana, estrategias versus inseguridad, principales hallazgos. Y aquí ya empezamos a ver esa encuesta de cómo evoluciona a mejor o a peor en función a lo largo del tiempo, con lo cual también te da una idea de si estás mejorando o empeorando la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía. Lo vemos aquí. Preguntan a la gente si ha sido víctima de un delito en los últimos 3 meses. También es una manera de medir de una forma diferente, sin tener en cuenta esa cifra negra, ¿vale? Puesto que aquí estaría incluida. Si es víctima de robo armada, o si tiene miedo a ser víctima, si tiene miedo a ser víctima de un secuestro. Y lo mismo, su evolución a lo largo de los años. Si ha dejado de cargar mucho dinero en efectivo, si dejó de salir de noche, si prohibió a los niños jugar en la calle, si dejó de usar joyas, etcétera, etcétera. Si es correcto utilizar al ejército para combatir la delincuencia organizada. ¿Okay? Bueno, pues todo esto son encuestas que también ayudan luego a esas políticas que estábamos hablando contra la criminalidad. ¿Ok? ¿Conocíais todo esto? ¿O no lo habéis visto alguna nunca? ¿O sí o no? ¿Cómo está el tema? Yo no, maestro. Yo sí, profesor. Ok, fenomenal. Pues estáis viendo, al final, todo es también conocer las cosas, ¿no? Si las conoces, las usas. No las conoces, pues difícilmente las vas a usar. Y todo esto que estamos viendo es información muy buena y muy precisa para un criminólogo. Nos ayuda luego mucho a nivel de trabajo. Esto suele estar en todos los países, ¿eh? O sea, no solo en México. Pasa que México tiene, lógicamente, quizás la gente está más concienciada con el tema de la violencia, ¿no? Porque la está sufriendo en sus carnes. Y eso, lógicamente, pues ayuda a que haya más movimiento en este aspecto. Bien, fijaros que una de las cosas que todo el mundo habla es de la impunidad, sobre todo cuando hablamos de crimen organizado. Los homicidios, sabemos que están a la orden del día. Yadira dice, pero en él no es en México, porque aquí en Michoacán las intimidaciones es tanta que ya casi nadie habla. Bueno, Michoacán es un estado de México, es decir, que y además es uno de los que tiene más problemas, creo. De hecho, de los más violentos. Pero sí, sí que los observatorios lo tienen en cuenta, ¿eh? Porque los datos están. Otra cosa es que haya esa cifra negra que luego vamos a ver y que no hayan esas denuncias, porque la gente ya se cansa de que no pase nada, ¿no? De que no se arreglen las cosas, lo cual fomenta todavía mucho más la impunidad. Pero existen unas tasas de conversión aproximadas a través de esas encuestas que hemos visto, que ahí la gente no denuncia, no, o sea, dice las cosas y a lo mejor no lo ha denunciado. Con lo cual nos da esa idea de por dónde va la cifra negra, ¿vale? Bueno, hay muchísima información, muchísimos artículos.
los que se habla de los homicidios, de la impunidad, de la violencia, de los asesinatos, sobre todo cuando hablamos de crimen organizado. Antes os estaba comentando, yo tenía un amigo que estaba en la policía de Ciudad Juárez y bueno, se tuvo al final que exiliar con la familia a España porque estaba amenazado, él y la familia. Todos sus compañeros de promoción murieron asesinados y él me cuenta a veces que cuando estaban investigando un asesinato y se encontraban con un cadáver que tenía toda la pinta de que había sido el narco o había sido el crimen organizado el que la había hecho, sobre todo en feminicidios además solía ser, tenían que dejar de investigar porque empezaban las amenazas, corría peligro su vida, la de la familia, en fin, que era un problema. Y al final, tantas amenazas recibió que se tuvo que exiliar y vive aquí en España ahora, con la familia. Exactamente. O sea que no... Yadira me confirma lo que digo. Bueno, pues los homicidios, México es de los países con más asesinatos del mundo. De países sin estar en guerra, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo lo que os decía antes, la impunidad. Cuando la impunidad está ahí y no pasa nada, el asesino, el homicida, pues todavía se viene más arriba. Si total, no le va a pasar nada. Le pegará 2 tiros a alguien y ahí se ha quedado, ya está, y no le pasa absolutamente nada. Y ese es el cáncer, ese es el grave problema. Los feminicidios, que os voy a explicar, crece de forma exponencial. Es decir, el asesinato de mujeres de una forma brutal. Y además no va nunca para abajo, siempre va hacia arriba, siempre crece. Con lo cual, esto es un cáncer también que hay que atajar. Pensar una cosa, todo esto que estamos hablando, y que todos pensamos que es una barbaridad, la única forma de atajarlo es empezar a tener mano dura, es que no hay otra. O sea, o se empieza realmente a que no haya impunidad y cuando coges a alguien a que le caiga bien fuerte, o si no, no acabará nunca. En otros países es lo que se hace. Porque si no lo haces, pues esto seguirá creciendo, como sigue creciendo año tras año. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Porque, por ejemplo, ¿dónde podemos levantar una denuncia fuera de lo que es un ministerio público aquí en Michoacán? Porque, por ejemplo, a mí me pasó hace algunos meses, yo quise levantar una denuncia por fraude y resulta que el tipo no tenía nexos con ninguna organización. Entonces yo voy al Ministerio Público, levanto la denuncia y les exijo pues que lo tienen que remitir porque fue un fraude. Y me dicen que no es procedente porque en México la ley es muy diferente. Les digo, pues de acuerdo al código dice lo contrario y tengo derecho a exigir lo que amerita el castigo de esta persona. Aquí en México tristemente no se puede ejecutar porque tú llegas a su casa y ¿sabe quiénes son las que salen a defender ese tipo de delincuentes? Sus madres, sus hermanas. Nunca te los dejan a que tú puedas ejecutar el hecho sobre ellos. Ese tipo de circunstancias me han molestado mucho porque hablamos mucho de feminicidios, hablamos mucho de que las mujeres estamos empoderándonos en exigir nuestros derechos, en pedir justicia, en que se baje la cifra de mortandad hacia nosotras, pero somos nosotras las principales causantes de que sigan habiendo ese tipo de eventos. Hace poco yo leí una nota donde una mujer entregó a su hijo y tú dices, o sea, como dice usted, hacer lo correcto siempre va a costar trabajo, pero si no lo hacemos, tampoco vamos a tener resultados. O sea, en mi caso, ¿cómo podría yo hacer llegar un antecedente a esta persona? Porque me imagino que cuando lo detienen, pues a uno le revisan los antecedentes, ¿no? Según aquí en Zitácuaro, Michoacán, nos dicen que con el QR, el código QR,
te revisan las placas y ellos ya saben si cometiste una infracción, si hubo un homicidio, o sea, es como parte de nuestra evaluación. ¿Eso es verdad? A ver, yo no sé exactamente cómo funciona en México esto que me estás diciendo, ¿vale? Yo te puedo decir cómo funciona aquí en Europa y cómo funciona, y funciona bien. Primero, los antecedentes penales solo los tienen aquellas, porque hay mucho tema de privacidad, y entonces solo lo tienen aquellos que son interesados en saberlo. Por ejemplo, la policía puede saber si tienes antecedentes penales, porque es parte de su trabajo. Entonces es lógico que tengan acceso a los antecedentes penales. Pero ya está. O sea, no todo el mundo tiene acceso a eso. Luego lo que me has dicho, es decir, aquí existe, por ejemplo, las comunidades gitanas, que son clanes. Los gitanos hacen un poco lo que tú has dicho, ¿no? Van a detener a alguien, sale la familia, sale la hermana, sale la madre, sale todo eso. Bueno, pues cuando van a detener no va un policía, van a lo mejor 30 o 40 coches, porque yo he ido con ellos y sé cómo funciona. Nos metemos en comunidades donde hay muchos gitanos y vamos a detener a un individuo que sabemos que está arropado por su gente. Y lo que ocurre es que van con 40 o 50 furgones porque saben que van a detener a gente, aparte del que van a detener, porque va a haber gente exaltada. Y a todo el que va exaltado se le va a engrilletar y se le va a meter en la furgoneta y se le va a detener, porque están haciendo obstrucción a la justicia. Y sabemos que la van a hacer, pero es que es así. Y acaban a lo mejor 40 o 50 personas detenidas. Personas que como mínimo les va a caer una multa gorda, si no se pasan unos días en calabozo. Y luego, cuando salgan, van a estar encausados, se les va a juzgar, a lo mejor al cabo de 2 años, van a volver a tener que ir a prisión. Gente por haber hecho obstrucción a la justicia. Y funciona. Esto es igual que las manifestaciones. Cuando hay una manifestación, la policía, ¿qué hace? Aparte de que haya antidisturbios para evitar que haya historias y tal, pero no detienen a quien Detenciones está. masivas. No hacen detenciones masivas, precisamente es lo que no hacen. O sea, sí que detendrán alguno más concreto, ¿no? Que han conseguido aislar y lo meten en el furgón. Y a lo mejor detienen 40, 50 personas. Pero lo gordo no está ahí. Lo gordo viene después. Exacto, quita por favor eso. Lo que hacen es tomar imágenes para identificar a los exaltados. Y con esas imágenes, después, y no solo imágenes, también utilizan los móviles. Cuando hay una manifestación, todo el mundo lleva móviles. Y eso es un indicador de que has estado allí en esa manifestación, y a través de ese móvil saben qué móviles tenías al lado y todo, es decir, y saben las redes cómo se mueven a nivel de... O sea, quién es el que está moviendo el tema. Vale, pues todo eso, que es información, y es a lo que se dedica también la policía, a obtener información, posteriormente se analiza. Al día siguiente se empieza a analizar todo eso y empieza a haber detenciones que no salen en los medios de comunicación porque ya es otra historia. La manifestación ya ha pasado, pero se comienza a detener a gente. Y a lo mejor acaban deteniendo a 500, 600 personas que además son identificados como violentos por las cámaras, que han hecho algún destrozo y tal. Y a todos esos encausados en la misma causa se les va a solicitar que paguen todos los desperfectos de todos los que lo hayan hecho o no. Y lógicamente, si sube de una cierta cantidad, pues entonces eso significa que también se le puede pedir penas de prisión. Si encima ha habido algún muerto, ya ni te cuento. Y es la manera como actúa la policía. Es decir, no pienses que, te digo aquí en Europa, ¿vale? No sé en otros países, pero en Europa funciona así. Con lo cual la gente se lo piensa muy mucho a la hora. O sea, hay gente que son inconscientes y no se lo piensan y hacen tonterías, ¿no? Pero luego se lo encuentran. Eh, y hay una cosa muy clara. Es decir, tú consigues cambiar las cosas cuando tienes gente en el poder que quiere cambiar las cosas. Y para eso la población tiene mucho que decir. Fijaros, en Italia con la mafia
llegó un momento en que estaba tan institucionalizada la mafia italiana dentro de las instituciones italianas que la gente estaba hasta las narices, estaba harta. Y la gente salió a la calle, la gente hizo manifestaciones, hizo golpes de castigo en las urnas a la hora de votar y al final consiguieron crear un grupo de jueces anticorrupción. Esos jueces anticorrupción empezaron a actuar, tuvieron que ser defendidos, tuvieron que ser protegidos, porque lógicamente murieron algunos de ellos. Aldo Moro, por ejemplo, es uno de los jueces que era antimafia y un atentado, murió. Bueno, pues todo esto se consiguió porque la gente ya estaba hasta las narices y salió a la calle. Y en las urnas castigaba a aquellos políticos que eran corruptos. Y es una manera de cambiar las cosas, porque al final, ya te digo, las cosas no cambian solas. Fijaros Venezuela. Venezuela es un narcoestado. El gobierno venezolano se hace millonario con la venta de drogas. Y todo el mundo lo sabe. Está el clan de los soles. Son del ejército, generales del ejército, que manejan todo el tema de la droga. Y todo el mundo lo sabe. Y eso solo cambiará de forma violenta. Porque quien está ahí, lógicamente, no va a cambiar. O lo quitan o seguirán. Y es lo que hay. O sea, mientras la gente acepte estar sometida, pues seguirá sometida. Hasta que la gente diga esto hay que cambiarlo y estamos dispuestos a lo que sea. Y entonces es cuando viene la revolución y es cuando se consiguen los cambios. Mientras tanto, pues seguirán machacados. Y México, de otra forma, porque no es Venezuela, está claro, pero es lo mismo. Es decir, no puede ser. Fijaros que ahora en México está lo de, ¿cómo es la frase esa de ANLO? Que decía abrazos en lugar de balazos o algo así era, ¿no? Yadira, ¿es así? Sí, fue lo que se le ocurrió al flamante representante de aquí de México, dice abrazos, no balazos. Vale. Y pues la Pues verdad, se me hace tonto, ¿no? Porque, o sea, si ellos están utilizando las armas, o luego te dice que sus mamás los entreguen, o sea, cree que somos personas que no tenemos la capacidad. Si vemos que en México el matriarcado está a full, o sea, las mujeres defienden a sus hijos criminales, hay notas en donde tú ves que la mamá le llora al hijo y la frasecita estúpida que han agarrado que dice, no te tocaba carnal. A mí me tocó vivirlo con esa señora que fui a buscar a su hijo y me acuerdo que le digo, señora, por la pena, yo me voy a detener, pero si su hijo amanece en una bolsa, voy a ser la primera en felicitarla. Pues fijaros, Yadira, que cuando ya desde arriba alguien está diciendo abrazos y no balazos y lo que está consiguiendo es que haya una avalancha, porque esto ha ido, lógicamente, todavía la impunidad es mayor, con lo cual esto sigue más hacia arriba, ¿vale? Y cada vez va más. Pues eso solo lo puede cambiar el pueblo, no votándole. Porque cuando alguien dice una tontería de tal tamaño y la gente le sigue votando, se merecen lo que tienen. Se merecen lo que tienen. La única manera es dejar de votar gente que no hace su trabajo. Vale, pues si México es populista, pues seguirá siendo populista y seguirá siendo el país más violento y con más crímenes del mundo. Si al final cada uno tiene lo que vota. Esto es así. Catalina dice esa frase la inventó cuando el ejército atrapó al hijo del Chapo y él dio la orden de liberarlo. Otra barbaridad también. Otra barbaridad. Otra barbaridad que te dice lo corrupto que es. Mira, eso que pasó con el hijo del Chapo, en ningún país normal hubiera pasado. Porque lo que se hace es enviar refuerzos, no liberarlo. Y se mandan los refuerzos que hagan falta porque el Estado tiene que estar por encima. Claramente. Y siendo contundente además. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Los países tienen lo que votan la gente. Y si la gente quiere eso, pues es lo que va a tener. Sin embargo, los países serios, o que intentan ser serios,
al menos cuando alguien no hace las cosas bien, no se le vota, se le castiga y lo sacas de en medio. Y hablo desde España, que España estamos teniendo un gobierno socialista comunista o sea, que ha sido lo peor de lo peor. Pero bueno, también os digo, en un año y pico hay elecciones y todas las encuestas y todo dice que estos se van. Se van, no, que los echamos porque son nefastos, son auténticos. O sea, vamos, de entrada no saben gestionar. Segundo, ya están llevando el país a la ruina, con lo cual la gente no está dispuesta a eso y hay que sacarlos. Y todo el mundo lo tiene claro y todas las encuestas dicen que esta gente va fuera. Mientras están, que son 4 años, pues estarán ahí y harán de las suyas. Pero a los 4 años no siguen. No siguen. Y aquí es un tema de economía, pero si aquí hubiera la violencia que existe en México, ya te digo yo que no se les deja. No se les deja porque la gente sale a la calle de otra manera. Incluso se toman medidas extremas. Alguna vez ha pasado en alguna, sobre todo con el tema de los narcos, que aquí también existen narcos, gente que trae droga desde Marruecos, y la gente ha salido a la calle, ha ido a las casas de los narcos, ya no la policía, la gente, y se ha enfrentado con los narcos. Y la policía ha tenido que ir a que no los matasen a los narcos. Es decir, que estamos hablando de que aquí la gente tiene narices para hacer eso. Y ojo, la gente al final lo que quiere es vivir tranquila, vivir sin historias, vivir feliz, vivir con seguridad. La felicidad solo lo consigues cuando tienes seguridad. Si no hay seguridad, todo lo demás no vale nada, porque está todo en el aire. Si no hay seguridad jurídica, no hay nada, porque en cualquier momento alguien puede venir y quitarte lo tuyo. Y por eso es importante la seguridad física y la seguridad jurídica. Bueno, estamos viendo, lo que veis aquí es un semáforo de cifra negra, ¿vale? En concreto es de México. Hay un observatorio que se llama semáforo.mx. Vamos a entrar, vamos a verlo. Vale, esta página que veis se llama semáforo de cifra negra. Y aquí nos habla de que los delitos no se denuncian por temor, desconfianza y otras razones. El 72% no denuncia el delito por desconfianza. De los que sí denunciaron, 76% opina mal del Ministerio Público. 56% no le llama a la policía por desconfianza. De los que sí llamaron, el 80% opina mal de la policía. Jueces, policías y Ministerio Público son los peor evaluados. Los factores de conversión aproximados de lo estadístico a lo real son que por cada extorsión realmente hay 6, que por cada violación lo tenemos que multiplicar por 4 o 5. Significa que hay 4 o 5 que no se denuncian. Por cada secuestro hay de 3 a 4. Por cada robo a casa y negocio hay de 2 a 3. Por cada lesión dolosa hay de 2 a 3. Fijaros, en este que veis aquí dice una extorsión 6, una violación 4 a 5, un secuestro 3 a 4. Y fijaros el último, que pone 100 homicidios, hay 102. Fijaros que es de las cifras más bajas. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Porque, bueno, pues que un cadáver en medio de la calle canta mucho. ¿Vale? Pero sí que es cierto que un cadáver al que se le hace desaparecer en el desierto y se le entierra con cal o con ácidos y desaparece, pues bueno, pues eso también puede pasar. De hecho pasa. Pero lo normal es que un cadáver huela. Entonces es muy difícil de ocultar. ¿Vale? O que si lo intentas meter en un sitio con agua, pues que flote. O ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, aquí tenéis el semáforo delictivo nacional de febrero de 2022 y te está diciendo el número de homicidios, de secuestro, de extorsión, de robos, de robo de vehículo, de narcomenudeo, etcétera. Aquí lo tenéis por estados. ¿Okay?
Bueno, ahí lo tenéis. Todo lo que es narcomenudeo, fijaros, está en semáforo rojo. Okay. Semáforo ciudadano. Ese es el semáforo social. A nivel de pobreza, desigualdad, desarrollo económico, desarrollo político. Si entrásemos aquí, ¿ves? Estamos entrando y podemos ver por colores ese semáforo social. Personas que no viven en extrema pobreza, personas que viven en extrema pobreza. Fijaros, ha ido bajando. Ya no hay tanta gente que vive en extrema pobreza. En 2015 pues, la tasa estaba sobre el 16% más o menos, cuando se partía de cifras de casi un 90 en el año 1820. Es decir, que algo hemos mejorado a ese nivel. Lo mismo a nivel de personas alfabetizadas. 95% puede leer y escribir. Porque estos son indicadores también, tema de educación, de pobreza, indicadores también de bolsas, donde hay posible, como ya sabéis, no por ser pobre vas a ser delincuente, pero sí que es un detonante al final. Entonces, el detonante, bueno, pues si puedes evitar esos detonantes, pues mucho mejor, ¿no? Al final estás exponiendo a la gente a situaciones en las que, bueno, cualquier persona pues querría mejorar, ¿no? Y a veces pues no por los cauces legítimos. ¿Lo veis aquí, no? Bueno. Yadira dice no se puede denunciar por internet. No se puede denunciar. ¿A qué te refieres, Yadira? Lo que pasa es que, por ejemplo, no es muy común que las autoridades atiendan un llamado. No sé si uno puede levantar una denuncia vía internet, porque algo había escuchado así. Aquí se puede. En España tú puedes hacer una denuncia por internet. No sé en México. No tengo la información. Es Pero que, por ya te ejemplo, digo aquí que te mandan en al MP. En Europa seguro. Es que aquí te Europa, mandan al MP y son de 3 a 4 horas hasta que se le hincha su gana al MP recibirte. yo te digo, en España tú puedes hacer una denuncia vía internet sin ningún problema. De hecho, hay cauces, incluso hay aplicaciones para el móvil para poder hacerlo. Porque es lógico, estamos en el siglo XXI, internet está aquí, tenemos aplicaciones y es lo normal. Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, cuando tú aceptas como ciudadano un tipo de servicios y no otros, pues te encuentras con eso, que tienes lo que tienes. Mira, fijaros esto. Eso es un vídeo que hacen esta gente. Amigos, vamos a ver el semáforo social. No sé si lo estáis escuchando, un segundo. Sí. En este caso le nombramos semáforo social del 2021. Tenemos datos hasta el año 2020. Esta es la cuarta publicación que hacemos y vamos a hacer este pequeño video para explicar un poco lo que Bueno, yo pensar un el poquito. 100% del mundo aún vivía en pobreza extrema. Al 95 es este órgano imparcial, ahí está. Bien, vamos a pasar a este tema. Hago un paréntesis. Se recupera México en el sexenio de Canadá. Canadá es... Dura bastante de un lado. Tenemos que pensar que Oaxaca... Simplemente es para que tuvierais información de que esta gente lo hace bastante bien además. Aporta muchísima información, con lo cual es muy interesante. Y bueno, pues como os he dicho antes, siempre es bueno, ¿no? Tener buena información. Aquí tenéis la cifra negra por delito. Aquí lo que hemos visto antes. Cómo evoluciona la cifra negra. Vale, luego tenemos los índices de paz. ¿Vale? Esto que veis aquí es a través del economicsandpeace.org.
Esta gente desarrolla índices globales y nacionales calculando los impactos económicos, etc. Y tienen este, está muy bien. Vamos a verlo. Vale, este es el informe de 2020. Creo que ya han sacado el de 2021, pero no lo había descargado. Y bueno, aquí te explica cómo hacen todo el proceso. Te hacen el resumen ejecutivo, abreviado. Te hacen la metodología, en fin, te explican todo de cómo han hecho esto. ¿Vale? Las tendencias, dinámicas de la violencia en México, el valor económico de la paz en México, etc. ¿Vale? Y lo mismo, te está diciendo de más pacífico a menos pacíficos por estados mexicanos. Baja California es de los que tienen más problemas. Te sigue Colima, Quintana Roo, Chihuahua, Guanajuato. Esto era en 2020. Si entrásemos en la página web, seguramente podríamos sacar alguno más actualizado. Vale, vamos a ver un momentito. Vale. Bueno, podemos ver también la comparación con la delincuencia en el mundo, con otros países, ¿vale? Tenemos también el Global Peace Index en visionhumanity.org. Como veis, estos son observatorios que nos ayudan muchísimo en esa información que estamos diciendo. Vamos a entrar, estoy viendo. Vale, aquí tenemos. Y lo bueno que tiene es que puedes descargártelos y puedes estudiártelos, con lo cual está muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos el Global Peace Index 2021. Es decir, que el que habéis visto era el 2020, creo. Y este de aquí ya está el 2021, ¿vale? Incluso tenemos esto que veis aquí, que es una infografía, en la cual nos está dando ese índice y nos está diciendo que el país a nivel mundial, vamos a poner un poquito más grande para que lo veáis, el país más violento del mundo a día de hoy es Afganistán, país que está en guerra. Yemen, otro país que está en guerra con Arabia Saudí. Siria, Sudán del Sur, Irak, Somalia, República Democrática del Congo, Libia, ¿vale? Por países, fijaros que también está Venezuela, está Rusia, Sudán, Venezuela, Corea del Norte. Corea del Norte está mejor que Venezuela, no lo perdáis. Y aquí tenemos en el puesto 140 México, pero en el 144, como país con menos paz, Colombia. ¿Okay? Es decir, Colombia ha bajado 4 posiciones sobre el año anterior, México ha bajado todavía 2 más sobre el año anterior. Y bueno, pues está en la cola, ¿vale? De los países con el peor índice de paz del mundo. Con lo cual, esto es un indicador muy claro de que hay mucho trabajo por hacer. Y sobre todo hay muchísimas cosas que se pueden hacer a nivel de políticas públicas para cambiarlo. Y este es el trabajo que tenéis por delante los criminólogos en México y en Latinoamérica, Colombia, en Perú. O sea, tenéis un montón de trabajo para hacer que las cosas cambien. Y vais a ser las personas que lo hagan, además. Vosotros sois las personas que pueden cambiar el mundo, vuestro mundo, vuestros países. Si sois mínimo patriotas, tenéis mucho que decir y mucho que hacer. ¿Vale? Muy bien, pues, ¿qué tal la clase de hoy? ¿Habéis aprendido algo? Gracias, Doris. Yo lo que espero es que al final entendáis que todo esto además evoluciona mucho y que hay mucha información en las redes, o sea, en Internet. Hay muchos observatorios que están trabajando para conseguir esas
esa actualización de datos y la tenéis ahí abierta al público, es decir, que no tenéis que pagar por ella, es gratis. Por lo tanto, es información que si la utilizáis correctamente, os va a ayudar muchísimo en vuestros trabajos, en todo lo que hagáis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacer aquí un momentito. Voy a compartir, por un lado, la presentación. En la presentación tenéis los enlaces que hemos estado viendo. Ahí tenéis. Os voy a compartir también las preguntas que tenéis que responder, o la pregunta que tenéis que responder. Y acordaros que esto va en el espacio puntos extra, si queréis tener puntos extra sobre esta clase. Oye, si no le vamos a pedir a nuestro punto. La señora de allá arriba del video que es una punta, a ver si nos lo va a por favor de traer. La que está allá arriba en el otro torniquete. Desayúnate ahí. Vale, os voy a compartir también el formulario, pero esperad un segundo porque tengo que entrar, porque antes entré y no lo había puesto todavía. Vamos a ver si ya está. Y os lo puedo compartir. Bueno, ¿alguien me quiere contar algo? Mientras yo voy buscando esto. Sobre lo que hemos visto hoy. A mí me quedó así como una duda de cuál era ese país en el que no aparecía nada. Uno que estaba solo en blanco. Me imagino que es uno de los países nórdicos o algo donde no hay muchos habitantes. Que no aparecía nada. ¿A qué te refieres con que no aparecía nada? Sí, había uno de los países de la última imagen que usted nos había mostrado donde aparecían las cifras de Global Index. Había un país en que había creo que dos pequeñitas partes en la parte superior del mapa que estaban en blanco. Y leyendo las estadísticas se refería a, no sé si era que no habían registros o no se me quedó como la duda de que no hay violencia en esos países. Que en alguno no haya registros, porque por lo que sea no se ha podido conseguir los registros. Piensa que algo de criminalidad siempre hay. Es decir, la criminalidad cero no existe. Con lo cual, puede ser que haya algún país que no tenga datos y por eso más te lo suelen poner, que no hay datos en ese momento. Ok, pensé que era porque como estaba en un espacio nórdico, la población siempre está como mucho frío y no salen casi, por eso. Y desde luego no hay tantos porque se persiguen correctamente. Os acabo de compartir en el formulario, pero ya te digo que el crimen, o sea, lugares que no haya crímenes, que yo sepa, no conozco ninguno. Con lo cual, bueno, pues simplemente que tengamos claro que eso yo no lo conozco. ¿Vale? Vale. Gracias. A ver, un segundo que estoy yendo a... Ahí estamos. Vale, pues no tenemos ninguna duda más. ¿Todo bien? Bueno, a ver, un momentito. Que voy a comprobar si nos falta algo. Esta es la última Open Class que damos de temario. La semana que viene yo doy la recuperación de la evaluación 1. Así que aquellos que tengan suspendida la evaluación 1 podrán hacer clase conmigo. Y si tienen otras evaluaciones, pues con otros profesores. En cualquier caso,
será la última Open Class, la de hoy. Y como digo, aquellos que hayan suspendido podréis venir a la siguiente de la semana que viene. Profe, solo pueden ingresar los que tienen suspendida la clase, lo que acabo de decir, o podemos ingresar nomás a la Open 9. A ver, es una clase de repaso. Entonces, no vamos a entrar a fondo porque son varias semanas de Open Class. Entonces, vamos a hacer un repaso. Quien quiera entrar puede entrar, pero tiene sentido para aquellos que quieren recuperar la evaluación. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa ya para terminar. Vale. Pues vamos ahí un segundito. Vale, vamos a hacer un Kahoot de despedida. Okay. ¿Estáis viendo la pantalla? Vale, pues tenéis que entrar entonces en kahoot.it. Ya sabéis cómo funciona. Y tenéis que entrar a kahoot.it y tenéis que poner el pin que aparecerá ahora en pantalla. 272-6466, o bien también podéis utilizar el código QR. Tenéis 1 minuto y medio para entrar. Así que adelante. Hola María Fernanda, ¿qué tal? Te veo la cara. Hola, profe, yo no voy a ingresar porque es que se me fue la luz y tengo las megas, no me dan para poder ingresar al juego, no me deja. No os preocupéis. Si no podéis, no podéis, pero lo veis por pantalla. Sí. Ya, ok. Es que se me fue la luz. Las cosas pasan. Luna ya ha entrado. Queda 45 segundos para entrar. ¿30 segundos para entrar? ¿15 segundos para empezar? This meeting is being recorded. 5 segundos para empezar. Empezamos. Vamos allá. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que hace al homicidio un delito con la menor cifra negra? Rojo es el delito en el que se repara el daño causado. Azul es el delito en el que más ocurre en menores. Amarillo, que es un delito de conocimiento necesario por su impacto. O verde es el delito que más se resuelve. Es un delito de conocimiento necesario por su impacto. Es decir, os decía antes, es difícil ocultar un cadáver. Tiene la mala costumbre de oler, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que esa era la respuesta. Y vamos a ver cómo está el ranking. Tenemos a Edison, que es el único que ha acertado, por lo visto. Bien. Según el doctor Quiroz Cuarón, ¿a qué está unido el fenómeno de criminalidad en México? Rojo a la pobreza, azul a la impunidad, amarillo a las etapas de la edad o verde a los cambios en las políticas públicas. A la impunidad. Lo hemos dicho un montón de veces a lo largo de la clase. Bueno, pues tenemos a Edison, que se mantiene en cabeza, Yadira segunda posición, Jonathan tercera posición, cuarta Luna y quinta Doris. Vamos a la tercera pregunta.
¿A qué se asocia que el porcentaje de delitos que son denunciados en México es mínimo? A rojo, a que la gente denuncia pero no se investiga. Azul, a la poca capacitación de los policías. Amarillo, a que los órganos de procuración tienen sobrecarga de trabajo. O verde, a que la gente no tiene confianza en la justicia. Exacto, a que la gente no tiene confianza en la justicia. Y tenemos a Yadira, que supone en cabeza, Edison, que baja a segunda posición, Doris, que sube a tercera posición, Fátima cuarta, y Joana a quinta posición. Y vamos a la última pregunta. ¿Cuáles son dos factores criminógenos de importancia? Rojo, la ignorancia y la pobreza. Azul, la ambición y el deseo por lo ajeno. Amarillo, la falta de salud mental y el clima. O verde, el clima y los asentamientos irregulares. Exacto, la ignorancia y la pobreza. Y vamos a ver cómo ha quedado el podio. Tenemos en tercera posición a Joana Marisol. Segunda posición para Doris Robles. Muy bien. Y primera posición y ganadora del juego, Yadira. Muy bien, Yadira. Enhorabuena. Un aplauso. Mirta cuarta, quinta Edison. Pero Yadira campeona del juego. Enhorabuena. Muy bien. Pues ahora sí, con esto damos por finalizada la clase. Lo dicho, os deseo muchísima suerte en vuestras vidas, tanto profesionales como personales. Espero que hayáis aprendido algo conmigo, que os haya gustado y que, sobre todo, como digo, hayáis aprendido, que es de lo que se trata al final. Y espero veros como criminólogos próximamente, cada uno en sus respectivos países, haciendo cosas para mejorar la vida de la gente y la prevención de la delincuencia. ¿De acuerdo? Desde Madrid, desde España, aquí buenas tardes, allí todavía buenos días. Me despido de vosotros. Que Dios os bendiga. Un abrazo. Gracias, Luna. Gracias, Catalina. Chao, profe, gracias. Gracias, Jonathan, Joana Marisol, Paola. Gracias a todos, ¿de acuerdo? Cuidaros. Un abrazo y que tengáis una excelente semana. Chao.